Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio, una bendición de estar con ustedes nuevamente y con un nuevo estudio basado en el libro de Ruth. Es el octavo libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Si quieren buscar, animo que busquen antes de los dos libros de Samuel y dos libros de Reyes, dos libros de Crónicas, el libro de Ruth. Y estamos viendo un tema muy especial en esta. Todo tema de la Biblia es especial, es importante. Pero hay algo que puede llegar a ser muy personal para algunos o muchos que están escuchando este programa. Vamos a poner como título en este estudio del libro de Ruth: Dios puede cambiar tu amargura en dulzura. Dios puede cambiar tu amargura en dulzura. Bueno, vamos a entrar en el tema así. La sabiduría de Dios por medio del rey Salomón nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Entre todas las diversas experiencias humanas que todos experimentamos, versículo 4 dice, Eclesiastés 3:4, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de endechar y hay tiempo de bailar, es decir, de regocijarse, de alegrarse grandemente. Tiempos de gozo y tiempos de tristeza hay en las vidas de todos nosotros. Tiempos también de dulzura y tiempos de amargura en el alma, en el corazón. La pregunta entonces es, ¿qué hace uno? ¿Qué puede hacer uno cuando su gozo cambia en tristeza, en luto? ¿Qué hace uno cuando su ganancia cambia en pérdida? Su dulzura en amargura. ¿Qué hace uno? Pues muchas veces nuestra tendencia humana es cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Otros toman otro paso más allá y culpan a Dios. Se echan la culpa a Dios con enojo, con coraje por lo que están viviendo. Entra en el alma por la incredulidad humana ansiedad, enojo, miedo, desánimo, depresión, aún desesperación y amargura pueden entrar y aún quedar en el alma de una persona pasando por tiempos difíciles, como todos vamos a pasar. Parece que ya no hay esperanza, ya no hay salida. Pero en la Biblia, aquí es una buena noticia. En el libro de Romanos, capítulo 15, en la Biblia Dios es llamado el Dios de esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también en el mismo capítulo, Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento de la Biblia, la primera parte, las cosas que se escribieron antes en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras de la Biblia, tengamos esperanza. Oh amigos, yo vengo a decir a través de este programa, a través de este mensaje de la palabra de Dios, que Dios es el Dios, aún en 2025, el Dios de esperanza.
Y Él nos ha enviado a su Hijo. Y los que reciben al Hijo por fe, Dios ha dado su Espíritu Santo. También Dios nos ha dado la Biblia, las Escrituras, para que tengamos esperanza. Nuevo gozo, nuevo paz en creerle a Dios y así abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay esperanza para ti, amigo. Parece no hay esperanza, parece que no hay salida, parece que la amargura está para quedarse para siempre, pero no tiene que ser así. No, gracias a Dios, no. Entonces, para darnos esta esperanza nos ha dado su palabra y nos ha dado historias en la Biblia, muchas historias que nos inspiran a decir, si Dios pudo ayudar a él, si Dios pudo salvar a ella, ayudar a ella, ¿no puede ayudar, salvar, animarme a mí también? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora, vamos a entrar en un estudio del libro de Ruth, el 8º libro de la Biblia, el libro de Ruth. Ruth misma es un personaje clave y central del libro que lleva su nombre. Pero también su suegra Noemí es una persona, un personaje central en esta historia donde la amargura y la tristeza entró profundamente, pero profundamente en la vida de Noemí. Pero gracias a Dios, Él obró de tal manera en ella y en su vida para que se cambiare su amargura en dulzura. Y por eso vamos a estudiar este libro, para que nosotros tengamos la esperanza que en mi tiempo de profunda tristeza, aún desánimo, aún depresión, aún frustración y amargura, yo puedo encontrar nuevamente solo en Dios y solo por Él y su Hijo, su Espíritu y su palabra, nueva esperanza, nuevo gozo y nueva dulzura después de la amargura. Me gustaría orar por usted, querido televidente, y que está escuchando la bendita palabra y la bendita esperanza que Dios da por su palabra. Dios conoce su condición, sabe de su situación antes de decir nada a Él. Y está esperando que usted le busque de todo corazón para que encuentre que Él, aún en 2025, puede cambiar tu amargura en dulzura. Voy a orar. Buen y bendito Padre Celestial, Dios y Padre del Señor Jesucristo, gracias que nos has dado tu palabra, para que pudiéramos tener esperanza cuando parece que todo es perdido. ¿Conoces las personas que están oyendo este programa? Que les bendigas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que les abras el entendimiento para creerte a ti y tu palabra y hallar nueva esperanza y cambios para tu honra y gloria en sus vidas. Y bendición que jamás hayan experimentado. Que les bendigas y ayudes a todos y a mí también. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, con acciones de gracias. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, bajo el tema en el libro de Ruth, Dios puede cambiar tu amargura en dulzura. En primer lugar, Noemí vivió en tiempos de mucho pecado y mucho juicio de parte de Dios. Repito, Noemí vivió en tiempos de mucho pecado y de mucho juicio de parte de Dios. Dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en
la tierra. Ahora, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. Usted sabe que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo previo a entrar en la promesa de cruzar el río Jordán y entrar por primera vez en la tierra prometida. Este es el 6º libro de la Biblia, Josué. Dios cumplió sus promesas, entraron en la tierra prometida. Josué murió. Moisés primero, antes de entrar en la tierra prometida. Josué, después de conquistar la tierra prometida, pero él también murió, y todos los ancianos que vivían en los tiempos de Josué, habiendo visto los milagros y maravillas de Dios en conquistar múltiples reyes y sus naciones en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, el libro de Jueces es ahora la vida establecida del pueblo de Israel en la tierra prometida. Y la Biblia dice que no había rey sobre Israel en aquellos tiempos. Todavía no tenían rey. Ya murió Moisés, su líder. Ya murió Josué, su líder. Todavía no había un rey para ser líder en el pueblo. Entonces, esto era el tiempo de los jueces, cuando jueces gobernaban. ¿Cómo eran estos tiempos? Bueno, en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 17, dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Llegamos al final del libro y dice el último versículo, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo en este tiempo se desenfrenaban, se apartaban de los caminos de la palabra de Dios mismo, y volvieron de Dios a toda clase de pecado, de idolatría, de inmoralidad y rebelión y maldad y desobediencia, cada uno conforme a su gusto. Cada uno como le daba la gana, como le parecía bien en su mente, en su corazón, hacían todos, cada uno hacía. Parece nuestros tiempos en Tamazunchale, en la Huasteca Potosina, en nuestro México, en nuestro mundo entero. El hombre desechando a Dios y a su santa palabra y su santa voluntad y haciendo lo que le parece bien. A fin de todo, ¿quién tiene el derecho de decirme lo que debo hacer? Yo sé lo que voy a hacer, lo que me va a hacer feliz, lo que me va a ir bien. Oh, es cierto. Bueno, ¿qué sucedió en estos tiempos de los jueces, cuando gobernaban los jueces sobre la tierra? Bueno, el pueblo de Dios entró en un tiempo de un ciclo vicioso, horrible y vicioso. ¿En qué sentido, hermano Mateo? Bueno, el pueblo pecaba, después Dios mandaba castigo y juicio, naciones enemigas para atormentarles, hacerles siervos y miserables y pobres económica y espiritualmente. Bueno, pecaron, Dios les castigaba. Ellos se arrepintieron y clamaban por misericordia, y Dios les daba vez tras vez un libertador que se llamaba un juez, y les libraba de su enemigo y de su miseria, y por años, por décadas, disfrutaron reposo. Gloria a Dios. Dios es un Dios de misericordia cuando uno por fin se arrepiente y vuelve a Él de todo corazón, pidiendo perdón por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y su muerte en la cruz. Hay perdón para todo pecado, para los verdaderamente arrepentidos, que vuelvan a Él de todo corazón. Pero el problema en el libro de los jueces, y es nuestro problema en la actualidad,
es que después de disfrutar liberación y reposo por décadas, volvieron a pecar. Este ciclo vicioso seguía. Volvieron a pecar. Dios volvió a castigarles, volvieron a arrepentirse y pedir misericordia. Dios les perdonó, les mandó un juez, les liberó y les dio reposo otras décadas. Pero volvieron a pecar y etcétera. Y el ciclo seguía y seguía. Lee el libro de los Jueces. Entonces, no les fue bien al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios dice que en estos tiempos, cuando gobernaban los jueces sobre el pueblo de Israel, estamos en Ruth 1:1, hubo hambre en la tierra, otro juicio de Dios. Mire, amigos, el hambre, la escasez, la sequía no viene por casualidad, no. Hemos dado este estudio en este programa, escudriñando las Escrituras ampliamente, la Biblia de manera amplia, se ve que vez tras vez, cuando el pueblo de Dios o cuando la gente vuelven al pecado, a los ídolos, a las imágenes, a la maldad, a la desobediencia, a la rebelión, Dios en su amor, pero también en su justicia, les manda castigo, disciplina, juicio, no por odio, sino por su justicia, pero también por su misericordia, para hacernos ver que al hacer el mal nos va a ir mal. Hay que arrepentirnos y volver a Dios de todo corazón. Vamos a leer un ejemplo de muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios bendijo con aguas y cosechas y abundancia cuando obedecieron a Él y siguieron a Él fielmente, pero había escasez, sequía, hambre en la disciplina y castigo y juicio cuando desobedecieron a Dios. Estamos viendo este ejemplo en Deuteronomio capítulo 11, el quinto libro de la Biblia, capítulo 11. Cuando Dios dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra. Y un poco antes decía que Dios iba a mandar lluvia de los cielos. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía lluvia. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, el jugo de la uva, aquí el vino. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Pero ahora la advertencia: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda. Siempre hemos dicho en este programa, en toda la Biblia, Dios siempre siente y ejerce su ira y santo enojo en contra de la idolatría y las imágenes. Siempre, tarde o temprano, dice, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Siempre en toda la Biblia ha sido y es así. Escasez, sequía, hambre como consecuencia del pecado, repetidas veces en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y ahora, volviendo al libro de Ruth, aconteció en los días que gobernaban los jueces, tiempo de grande pecado, de grandes juicios, que hubo hambre en la tierra. Y ahora la pregunta,
¿Qué iban a comer Noemí y su esposo Elimelech y sus 2 hijos en la tierra prometida, pero bajo el juicio de Dios, en la ciudad de Belén, que a propósito significa casa de pan? Vivían en la ciudad de Belén, la casa de pan, pero ahora no hubo pan suficiente para sustentarles en tiempo de sequía, en tiempo de hambre, en tiempo de juicio. ¿Qué iban a hacer? Bueno, en primer lugar estamos viendo que Noemí vivió en tiempos de mucho y grande pecado y juicio. Pero ahora, en segundo lugar, estos tiempos de grande pecado y juicio se convirtieron en tiempos de grande prueba, de una prueba muy grande para Noemí, Elimelech, su esposo, y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Tuvieron que tomar una decisión para conservar sus propias vidas. O quedar en la ciudad de Belén, que significa casa de pan, en la tierra prometida, y confiar en su Dios y su Rey para proveer. A propósito, el nombre Elimelech era el esposo de Noemí. Su nombre Elimelech significa mi Dios es Rey. Tenían la opción de quedarse en Belén, la casa de pan, y confiar en Dios su Rey para proveer. Siguiéndole en una vida de obediencia, Dios iba a proveer. O pudieran decidir salir de Belén, la casa de pan, la tierra prometida, y buscar su sostén fuera del lugar de la presencia y la bendición de Dios. Estaban en la balanza sus almas, su fe. Tenían que tomar una decisión. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron fieles a Dios confiando en Él? La Biblia dice, Jehová proveerá. ¿O iban a tomar cosas en sus propias manos y vivir conforme a lo que a ellos les parecía bien? Dejar la casa de Dios, dejar la palabra de Dios, dejar la provisión de Dios, dejar la voluntad de Dios y salir al mundo para su provisión. Y la Biblia dice que tomaron la decisión de salir a morar en los campos de Moab y habitaron ahí 10 años. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech. Recuerdan, su nombre significa Dios es mi rey. Dios es mi rey. Él de su mujer, su nombre de su mujer era Noemí, que significa placentera, dulzura, deleitosa. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab. Noten la palabra Moab. Y se quedaron allí. Ahora meditemos en esto. Moab no era cualquier lugar para que fuese Elimelech con su familia a morar allí. Moab se ubicaba al este de Belén de Judá, su propio pueblo. Tenían que cruzar al otro lado, bajaba del norte el río Jordán, y el río Jordán se vaciaba en el Mar Muerto. Tenían que cruzar el Jordán o el Mar Muerto para llegar a Moab, un pueblo pagano.
Moab era en su inicio un nacido de Noé. ¿Recuerdan de Lot, que fue rescatado por los ángeles de Sodoma y Gomorra y el fuego que quemó todo? Fue rescatado Lot, pero después, cuando sus hijas vieron que no tenían una posibilidad de tener una descendencia, no había hombres con quien casarse y unirse para tener una descendencia, se desesperaron y cada una de sus dos hijas, las dos, en una noche una, otra noche la otra, se emborracharon a su papá para poder dormir carnalmente con él y así engendrar hijos por medio de su papá. ¿Cómo se corrompen los morales, los principios de personas que viven en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo va nuestro mundo y nuestro pueblo en la actualidad? Y llamaron los hijos que nacieron de este incesto, uno Amón y el otro Moab. Y los moabitas en toda la historia de Israel eran enemigos, paganos, idólatras, con sus propios dioses, y siempre peleaban contra Israel, contra el pueblo escogido de Dios. Qué bien iban a encontrar en un país pagano, lejos de Jehová, Dios, su Rey. No, ahora dejaron de buscar a Dios y confiar en Él, y en Él solo, para su provisión y su necesidad, no solo material, sino espiritual. Se desviaron. Los dos hijos de Elimelech y Noemí se casaron con moabitas. Eran paganas, idólatras del mundo. Se desviaron en sus corazones de sus principios bíblicos, de su amor y temor a Dios, y cayeron en grandes errores morales y espirituales, y esto afectó su vida física, y al final el juicio de Dios cayó. Porque en tercer lugar, y solo vamos a poder tocar brevemente, en estos tiempos que Noemí vivía, tiempos de grande pecado y juicio en el tiempo de los jueces, estos tiempos se convirtieron en un tiempo de una grande prueba para Elimelech, Noemí y sus dos hijos. Quedar en la tierra prometida, en Belén, la casa de pan, o ir al mundo. Y los ídolos tal vez también, no sabemos hasta dónde llegó. Pero nunca va a salir bien. Entonces, en tercer lugar, estos tiempos de grande pecado y juicio y de grande prueba, al escoger ir al mundo, a Moab, estos tiempos cambiaron en tiempos de grande pérdida. Llegaron a ser tiempos de grande pérdida. En Ruth, capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Murió Elimelech estando en el lugar equivocado, fuera de la voluntad de Dios, lejos de la casa de pan, lejos de la casa de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Se murió. Pero esto no fue todo. Dice versículo 5, y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Y noten, la Biblia dice, Ruth 1:5, quedando así la mujer, Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Oh amigos, el libro de Ruth comienza con una tragedia, pero gracias a Dios no queda allí. Tal vez estoy hablando con alguien. Dios está hablando a alguien que está experimentando por su pecado, por desviarse de Dios, está experimentando juicio, castigo,
tiempos malos, tiempos difíciles. La mano de Dios está pesada sobre mi vida y no me va bien. Donde quiera que busque, no me va bien. No hay paz para mi alma. No hay dulzura. La amargura ha entrado y parece que se quiere quedar. Y ha estado en una prueba, a lo mejor. ¿Qué voy a hacer? ¿Buscar a Dios o tomar las cosas en mis propias manos? Y tristemente has seguido en el camino tuyo y no suyo. No has buscado a Dios. Y entonces estos tiempos de grande pecado y juicio y de grande prueba te han conducido a alguna pérdida física, económica, material, espiritual, emocional. No sé qué está experimentando. Dios sabe. Dios sabe. Tú sabes. Proverbios dice: el corazón conoce su propia amargura y nadie más. Yo conozco lo que estoy viviendo y Dios, reconozco, es por haberme alejado de ti, por no te haber buscado a ti, tu voluntad, tu casa de pan, tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Y ahora, amigo, amiga, en tu amargura, en tu pérdida, en tu tristeza, es tiempo, ya es tiempo de buscarle a Dios. Y acuérdate, Él es el Dios de esperanza y puede llenarte con todo gozo y paz en el creer. Pero el creer viene por la palabra de Dios. Tienes que buscar el lugar donde hay pan. Leyendo tú la palabra de Dios en tu casa, oyendo la palabra de Dios en la casa de Dios, escuchando por fin los consejos de un amigo cristiano que conoce a Cristo como su Salvador y ha estado presentando a Cristo como el pan de vida y su palabra para tu necesidad, y por fin, habiéndole rechazado, ahora hay que escuchar, porque es Dios a través de su casa, su palabra, su hijo, tu amigo, este programa, que Dios está llamándonos a salir de Moab y volver a Belén, a la casa de pan, donde Dios está esperándonos con abundancia por medio de su Hijo Jesucristo, su Espíritu, el Espíritu Santo, y su bendita palabra. Si Dios permite, vamos a seguir en el libro de Ruth, bajo el tema y el título: Dios puede cambiar tu amargura en dulzura. Amigo, amiga, hay esperanza, pero ya es tiempo de buscar y hallar a Dios. Que Dios les bendiga en gran manera, y estamos orando por ustedes y por este programa. Que Dios les bendiga.